Este primer problema nos dice lo siguiente. Una lista de 4 cantidades físicas es aceleración, energía, masa y temperatura. ¿Cuántas cantidades escalares hay en la lista? Lo primero que debemos hacer aquí es reconocer cuántas cantidades físicas en sí conocemos. ¿Habrán 1, 5, 10? Entonces voy a mostrarles aquí una lista. A estas primeras le vamos a llamar cantidades fundamentales. A este segundo grupo le vamos a llamar cantidades físicas derivadas. Bueno, esta es la forma como ellos están acomodados, pero será la única forma de poderlos clasificar y la respuesta es no. Aunque todos ellos son cantidades físicas, nosotros podemos expresarlos en dos formas. Primera forma. Para poderlos clasificar, vamos a poder decir que lo podemos clasificar según su origen o también podemos clasificarlos según su naturaleza. En este caso, para la pregunta número 1, tenemos que clasificarlos según su naturaleza, donde en el caso de los escalares, siempre necesitamos un número más su unidad. En el caso de la clasificación vectorial, necesitamos un número, la unidad, y a esa unidad tienes que agregarle una dirección. Este es un factor importante para que sea vectorial. De todo este conjunto, ¿quiénes son los escalares y quiénes son los vectoriales? Para decirte así, que los vectoriales solamente son velocidad, aceleración, fuerza, en todo ese grupo. Ahora, hay otros vectoriales como el momentum, el impulso, pero en este grupo solamente tendríamos 3. El resto son escalares. La masa es escalar, la temperatura es escalar, el tiempo es escalar, la longitud y así sucesivamente. Todos ellos serían escalares. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un escalar y un vectorial? Por ejemplo, para el caso de la masa, decir 3 kilogramos ya es una información completa. Para el caso de la temperatura, decir 100 grados Celsius también es una información completa. Pero en el caso de los vectoriales, no. En el caso de la velocidad, por ejemplo, 90 kilómetros por hora, necesitas no solamente el número, no solamente la unidad, sino también necesitas saber hacia dónde. Entonces podemos decir una dirección, 90 kilómetros por hora hacia el este. En el caso de la aceleración, podríamos decir 2 metros segundo a la menos 2, pero ¿hacia dónde? Hacia el norte. Siempre necesitamos saber la dirección que corresponde para los vectoriales. Y con esto ya nosotros podemos ver este problema y decir que la aceleración debe ser vectorial, la energía va a ser escalar, la masa es escalar y la temperatura también es escalar. Así que la respuesta sería la C. En el segundo problema nos menciona a qué cantidad corresponde la unidad fundamental del sistema internacional. Kilogramos, metro a la menos 1, segundo a la menos 2. En este caso tenemos que descubrir de todas estas 4 a quién corresponde estas unidades. Para esto no debemos olvidar de que cada cantidad física puede estar agrupado en 2 partes, las fundamentales y las derivadas. Las derivadas pueden ser expresadas utilizando las unidades de las fundamentales. En nuestro caso, el área debe ser metro cuadrado, el volumen metro cúbico, la densidad kilogramo metros a la menos 3 es como se expresa en el AB, kilogramo a la metro a la menos 3, velocidad metros por segundo. Pero llegando primero a nuestro problema, ¿qué es lo que nos dice? ¿Será que la energía tiene esas unidades? Para poder resolver eso, entonces lo primero que hacemos es escribir aquí. Energía. ¿Cuál es la fórmula que corresponde a la energía? Si tomas el cuadernillo, la energía puede ser escrito así, como masa, velocidad al cuadrado sobre 2. Esto sería la energía cinética. Si buscamos las unidades de cada una de ellas, podemos indicar aquí lo siguiente.
Si vamos a representarlo en términos de sus unidades, simplemente nosotros vamos a agarrar y decir, esto de aquí es masa. Esto de aquí es velocidad. Al de abajo sería un número, así que expresamos en sus unidades. La masa debe estar dado en kilogramos. La velocidad, sus unidades son metros segundo a la menos 1, pero todo elevado al cuadrado. Y las unidades que están abajo no cuentan. Recuerden de que las unidades no lo vamos a considerar. Así que aquí, si nosotros organizamos toda esta expresión, sería kilogramos. Este cuadrado afecta a cada uno de los términos, sería m al cuadrado y s a la menos 2. Estas serían las unidades, según el sistema internacional, para el caso de la energía. Y si nosotros observamos, esto de aquí no es equivalente a él. Así que no debe ser la clave de la energía. Pasamos entonces con la B. Y vamos a hablar acerca de la fuerza. Una fórmula rápidamente según nuestro cuadernillo, fuerza es igual a masa por la aceleración. Y si nosotros también presentamos, en este caso, si nosotros vamos a colocar las unidades correspondientes para cada uno de ellos, ya sabemos de que él, que es la masa, debe ser sus unidades kilogramos y esta letra A representa a la aceleración. Reemplazando todas las unidades de cada uno de ellos, nosotros vamos a obtener aquí lo siguiente. La masa es kilogramos y la aceleración lo representamos como metros segundo a la menos 2. Bien, y si lo reordenamos, porque no hay ningún cuadrado, ningún cubo, entonces tendríamos estas unidades para el caso de la fuerza. Y además de eso, no corresponde con lo que nosotros tenemos. Parte C. En la parte C nos habla de cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento tiene su unidad, la cantidad de movimiento, para que puedas encontrarlo rápidamente en el cuadernillo. Debes encontrarlo con un símbolo de P. P debe ser igual a la masa por la velocidad. Entonces, de igual forma que en el caso anterior, representamos las unidades, la masa, sus unidades son kilogramos, y la velocidad, sus unidades son metros segundo a la menos 1. Así que, reordenando todo esto, observamos que tampoco combina con lo que nosotros nos están pidiendo. Finalmente tenemos el caso de la presión y ya para qué hacerlo si ustedes saben de que la respuesta debe ser él, pero nosotros vamos a comenzar a demostrarlo. Presión. La fórmula de la presión es fuerza sobre área. Y en este caso nosotros ya conocemos cuál es en sí las unidades de la fuerza. Entonces aquí nosotros decimos, esta F representa la fuerza y en la parte inferior esta A representa el área. Las unidades que nosotros vamos a obtener van a ser los siguientes. La fuerza, ya lo hemos visto, debe ser kilogramos. Para el caso de la fuerza, en la parte superior tendríamos kilogramos, metros segundo a la menos 2 y el área es metro al cuadrado. Si simplificamos aquí tenemos m a la 1, que es lo común entre la parte del numerador y el denominador, tendríamos la siguiente expresión. M a la 1 entre m al cuadrado es m a la menos 1. Y aquí tenemos s a la menos 2. La respuesta entonces para este problema número 2, sería la D. Número 3 nos dice, 1 kilogramo de hielo de densidad de 1000 kilogramos metros a la menos 3. Esta primera parte lo vamos a subrayar porque es muy importante en forma de cubo.
El diámetro de una molécula, esta es otra segunda parte, el diámetro de una molécula tiene 10 a la menos 10 metros. ¿Cuál es la diferencia en el orden de magnitud de la longitud del lado de un cubo de hielo y el diámetro de una molécula de agua? Para este problema, entonces, definamos bien. Primero, aquí voy a mostrarles un cubo de hielo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, tenemos nuestro cubo de hielo y la forma de este cubo, así como lo dice, es un cubo. La densidad. La densidad. Cuando hablamos de densidad, nosotros podemos utilizar el símbolo de una letra griega o también simplemente lo podemos escribir. Densidad es, no te olvides la fórmula, masa entre volumen. Esta es la fórmula de la densidad. Pero en este caso, esa densidad ya nos dan el valor. Vale 1000 kilogramos por metros cúbicos. Ese es el valor de la densidad. Y no solamente eso, nos dicen de que la masa debe ser 1 kilogramo. Ese es un dato muy importante que debemos tomar en consideración. La masa. Bien, como segunda parte, nos hablan acerca de una molécula de agua, y vamos a ver esos datos. ¿Qué es una molécula de agua? Una molécula de agua es aquella que está compuesta por dos átomos, oxígeno e hidrógeno. Ahora, no es tan grande comparado al cubo de hielo, porque nosotros diremos de que el tamaño de él es muy reducido, y su tamaño, según se muestra ya nos dan en los datos, nos dicen de que el tamaño de él, su diámetro, si vamos a considerar entre el punto más lejano por el lado izquierdo con el punto más lejano por el lado derecho, le vamos a llamar diámetro. Lo podemos simbolizar con una letra D y esa letra D sería 10 a la menos 10 metros. Eso sería el diámetro de él. Pero dentro de un cubo, ¿cuántas de este tipo de moléculas podemos tener? Entonces, para eso nosotros tendríamos que imaginar que dentro de todo este cubo va a haber una gran cantidad de moléculas. ¿Qué debemos hacer en esta primera parte? Ya hemos visto la descripción. En la segunda parte nos piden encontrar el orden o la relación que hay entre la longitud del cubo, no entre el volumen del cubo, no entre la densidad del cubo, sino entre el volumen del cubo. Así que vamos a calcular el volumen. El volumen del cubo. Para esto debemos recordar de que a un cubo, este cubo de aquí, los tres lados deben ser iguales, así que esos lados les voy a llamar A, sería A por aquí y A por aquí. El volumen de un cubo debe ser igual a A al cubo. En nuestro caso, nos dan la densidad. La densidad vale 1000 kilogramos por metros a la menos 3 y la masa vale 1. Entonces, para poder encontrar el volumen, simplemente podemos decir aquí lo siguiente. De forma simplificada, este volumen debe ser igual a la densidad, bueno, aquí podemos decir de que esto debe ser igual, si despejamos y hacemos toda la operación, ese volumen debe ser igual a la masa dividido entre la densidad. Y esta expresión nos debe dar ese lado al cubo. La masa, ya lo sabemos, vale 1 kilogramo. La densidad vale 1000 kilogramos metro a la menos 3 y esto es igual a A al cubo. Simplificando cada una de estas expresiones de kilogramo con kilogramo, nos va a quedar aquí lo siguiente. 10 llevando toda la parte de arriba, 10 a la menos 3 por metro cúbico. Y esto es A al cubo. Y si nosotros reducimos, sacamos la raíz cúbica, todo esto, nos queda 10 a la menos 1 metros. Esto es el lado de un cubo.
Para 1 kilogramo, solamente para 1 kilogramo de agua, su lado debe ser 10 a la menos 1 metro. Ahora, nos piden cuál es el orden de magnitud. Y para poder encontrar eso, nosotros ahora en nuestra tercera parte, ya hemos encontrado esto, la tercera parte es resolver la pregunta que nos están pidiendo. Es el orden. La diferencia en el orden de magnitud. Esa palabra de diferencia, de orden de magnitud, es como indicarnos lo siguiente. Es como si nosotros nos estarían pidiendo esto. Encuentra aquí la longitud del cubo, colócalo en la parte superior y abajo el diámetro de la molécula de agua. ¿Listo? Entonces con esto nosotros colocamos lo que ya conocemos, conocemos en esta parte la longitud del cubo, lo expresamos en la parte superior como 10 a la menos 1 metro y el diámetro. El diámetro es 10 a la menos 10 metros también. Y cuando utilizamos nuestra teoría de exponentes, esto de aquí en una división 10 a la menos 1 entre 10 a la menos 10, esto nos sale 10 a la 9. Esto no tiene unidades y él sería su orden de magnitud. La clave para este problema sería la B.